llevar Chagas. Lo van a dividir en dos clases, ¿verdad? Tripanosoma cruzi 1 y tripanosoma cruzi 2. Entonces es lo mismo que las anteriores veces, ¿no? Generalmente la primera clase es hasta ciclo biológico, mecanismos de infección y eso. Entonces igual solamente vamos a ver eso hoy día para hacerlo rápido. Y pues entonces todavía seguimos en el RNA protista. Como se dan cuenta, no ha cambiado eso. Todos son de RNA protista, entonces no hay problema en eso. Pero sí, fíjense en el filo, que es Sarcomastigófora, ¿no? Hemos vuelto otra vez a Sarcomastigófora. Recuerden quiénes son de Sarcomastigófora, ¿no? Como Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, ¿verdad? Entonces, eso, para que no se confundan. El sulfilium, al que vamos a ver igual que lo mismo que Giardia y lo mismo que Trichomonas, pues los mastigóforas. Recuerden qué características tienen, ¿verdad? Tenían flagelos, membrana ondulante y todo eso que ya saben ustedes. Algo importante en cuanto a la especie, bueno, el género que vamos a ver es Trypanosoma y la especie en sí se llama Trypanosoma cruzi, ¿sí? Ese es el nombre del parásito que vamos a ver hoy día. Ahora, a manera general, para adelantar en sí, una característica especial de esta especie, propia de la especie de Trypanosoma cruzi, es que posee un orgánulo llamado kinetoplasto, ¿sí? Este kinetoplasto a ustedes les va a ayudar a poder reconocer al parásito y saber qué forma biológica es, ¿verdad? Y también para reconocer que se trata de un tripanosoma, justamente. Ahora, este quinto plasto simplemente, chicos, es una mitocondria, ¿sí? Es una mitocondria, pero le agregan la palabra modificada. Es una mitocondria modificada que contiene ADN extranuclear y esto le va a permitir, igual, ¿no? Que, uno no, que una mitocondria convencional, pues, producir energía, ¿sí? Entonces, eso es el quintoplasto. Suelen preguntar qué es quintoplasto, entonces, por eso se los puse. Muy bien. Entonces, la enfermedad, chicos, se llama Chagas. Lo han debido escuchar porque Bolivia, chicos, es el país con mayor prevalencia a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, Bolivia sí es el que tiene mayor número de casos. Eso es bastante malo, por así decirlo, para nuestro país. Entonces, por eso lo estudiamos y por eso tienen que saber ustedes. Es tan importante que ustedes van a ver, bueno, o tal vez ya sepan, si tienen hermanos pequeños o sobrinos, pues incluso hay una nueva libreta de salud infantil en la cual se toma como exámenes prenatales precisamente un examen de Chagas a las mujeres, ¿sí? Porque la prevalencia, como les dije, es tan elevada, pues que se quiere evitar precisamente más transmisión, ¿sí? En el caso de las mujeres embarazadas, puede ser una transmisión vertical, ¿no? Una transmisión de la madre al feto. Entonces, eso vamos a ver más adelante, pero igual la prevalencia de casos de transmisión vertical en Bolivia también es elevada, es bastante elevada a comparación de otros países. Entonces, en Bolivia, Chagas es muy importante y lo van a ver si es que van a provincia, en lo que es en, en zonas cálidas tropicales, pueden ver que hay alta prevalencia. E incluso, según estudios que se están haciendo recién, incluso se ha visto que el vector de este parásito, que es el que están viendo acá, puede estar incluso en la misma ciudad de La Paz, en Río Abajo, ¿no? Se ha visto. Entonces, eso igual puede ser algo alarmante. Y eso, pero todavía está en estudio. Muy bien, entonces el vector, chicos, de esta parasitosis es el que están viendo, estos dos de acá, que es lo mismo, ¿no? Este recibe el nombre de Triatoma infestans, ¿sí? Entonces no lo van a confundir, a veces suelen confundir ustedes el parásito, ¿no? ¿Cuál es el parásito del Chagas? Triatoma, le ponen. No es triatoma, es Trypanosoma cruzi, el parásito, y el vector se llama Triatoma infestans. Más conocido a nivel local o entre los pobladores, pues como la famosa vinchuca. ¿No lo han debido escuchar siempre alguna vez? Entonces, son las vinchucas, las famosas vinchucas son las que transmiten el Chagas. Muy bien. Obviamente es una enfermedad tropical, sí, tiene mayor prevalencia en áreas tropicales. ¿Por qué? Porque por la misma explicación que hemos dado, ¿no? En lo que es malaria. Porque los vectores, pues, no se encuentran en lugares fríos, no tienen la capacidad de estar en lugares de clima frío. Por lo tanto, al no haber vector, no hay transmisión. Y al no haber transmisión, pues tampoco va a haber la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿Quién descubrió esta enfermedad? Fue el descubridor llamado Carlos Chagas, por eso se lo llamó en su honor a la enfermedad Chagas, ¿sí? En Brasil, ¿sí? En una provincia llamada Minas Gerais, que es igual una provincia altamente prevalente con esta enfermedad.
prácticamente toda la frontera de Bolivia con Brasil, pues comparten bastantes parasitosis y uno de esos casos, pues es precisamente Chagas. Brasil también es un país con prevalencia elevada de Chagas, ¿sí? Pero Bolivia le gana igual, ¿no? Y algo importante que aparte de poder también ser importante en la transmisión vertical, es decir, que como así también es importante para que pueda ocurrir las transmisiones verticales, es decir, de madre a feto, también es importante mencionar que este es principalmente responsable de patologías cardíacas. Y entonces por eso es tan temido, ¿sí? Por eso es tan importante poder diagnosticarlo a tiempo, hacer un tratamiento a tiempo. Si no saben ustedes, pues el tratamiento del Chagas en Bolivia es gratis, ¿sí? Hay un programa para eso, entonces simplemente la persona que generalmente obviamente tiene que ser una área endémica, por ejemplo Chuquisaca, pues súper área endémica. Entonces generalmente los pobladores que tienen algún síntoma tienen que ir al centro de salud y se les hace inmediatamente la prueba y si les sale positivo, pues van a ser cubiertos todos sus tratamientos por el gobierno. Imagínense la magnitud del problema para que el gobierno cubra, ¿no? Estas patologías. De otra manera no lo cubriría. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticarlo a tiempo? Porque poco a poco va a ir alterando el tejido cardíaco, ¿sí? Y no solamente va a producir muerte de las células cardíacas, sino va a producir una alteración a nivel a nivel uy, se me fue la palabra, del sistema conductor eléctrico del corazón, ¿no? Va a producir una alteración en el sistema eléctrico del corazón. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Nodo sinusal, auriculoventricular, los haz de His y todos ustedes que ya saben por fisiología. Entonces, todo eso precisamente va alterando el parásito. Por eso es tan importante en lo que es patologías cardíacas. Y pues este es el que están viendo, este es el parásito como tal, que ahorita vamos a ver. Entonces empezamos a hablar de la morfología. En la morfología vamos a mencionar como primera forma biológica a los amastigotes, ¿sí? Los amastigotes, como están viendo ustedes en la imagen, son estos, ¿no? Son perdón, esto es una célula y todas esas cositas, puntitos morados que están viendo, son los amastigotes. Recuerden que este está dentro de una célula, ¿verdad? Entonces igual que los otros países, como he visto, tienen que estar dentro de una célula y pues aquí estamos viendo el caso, ¿no? En este caso está dentro de la célula, aquí está el núcleo de la célula, ¿no? Acá lo mismo, acá se ve mucho mejor, vemos el núcleo y vemos todo esto son los amastigotes, ¿verdad? Y acá en células musculares lo mismo. Acá está la célula muscular y aquí miren, todos estos son los amastigotes, muy bien. ¿Qué características tienen estos amastigotes? Suelen ser ovalados o esféricos, son pequeños a comparación de otras formas biológicas, pueden medir hasta 4 micrómetros, son bastante pequeños, ¿verdad? Tienen un núcleo central y algo importante que tienen que recordar, que los amastigotes son la forma reproductiva del parásito. Entonces, estos son los que se van a reproducir dentro de la célula, no lo olviden. Entonces, a partir de estos, pues van a producir mayor daño a las células porque es el mismo principio que hemos visto hasta ahora, ¿no? Empiezan a reproducirse, miren cómo llenan prácticamente todo el citoplasma de la célula y pues van a llegar al momento en que la célula va a explotar, ¿no? ¿Qué más? Estos se caracterizan porque son intracelulares, ¿no? Como estamos viendo en las imágenes, no vemos una mastigote libre, no hay mastigotes libres. Todos tienen que estar dentro de una célula. Entonces, igual tengan cuidado porque no van a encontrar una mastigote solito libre, ¿no? Rondando, sino así amontonados dentro de una célula. Algo importante, y esto preguntan, sí, tanto en su examen semanal o en su examen parcial, la posición del kinetoplasto, que hemos hablado en la primera diapo, ¿no? Entonces, como les dije, esta posición que tiene este kinetoplasto les va a ayudar a ustedes a poder reconocer estas formas biológicas. En el caso de la mastigote, no tanto, porque no se nota, no se logra ver muy bien, pero igual pregunta, ¿no? En el caso del amastigote, el kinetoplasto tiene una posición anterior, sería una posición anterior al núcleo. Entonces, eso no lo olviden. ¿Qué más? Flagelos. Dijimos que este es un sarcomastigófora, entonces tiene flagelos. Pero el flagelo de estos mastigotes son pequeños, son cortos y son intracitoplasmáticos. Entonces, prácticamente todavía no han desarrollado sus flagelos, están en proceso de desarrollo, en otras palabras, ¿no? Este flagelo está dentro de un bolsón flagela, ¿no? Entonces, no ha emergido como tal todavía. ¿Qué más? ¿Dónde vamos a encontrar los mastigotes? Los vamos a encontrar en las células, ¿no? Como estamos viendo, y pues pueden afectar una gran variedad de células. Se ha visto que los triponosomas tienen afinidad por ciertas células. Entre ellas podemos mencionar las células musculares,
pueden también tener mayor afinidad por los macrófagos. Pero eso no implica que no puedan afectar o invadir otras células, porque igual pueden afectar o irse hacia otras células, como las del sistema nervioso central, ¿no? Que en este caso, pues se ha visto que hay mayor afectación ya en personas inmunodeprimidas, como siempre, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que ya en toxoplasma y todos esos criptosporidium, cuando llega una afectación nerviosa, generalmente estos inmunodeprimidos, ¿no? Cuando el sistema inmune no logra detener a estos parásitos. Entonces, lo mismo ocurre acá. Igual puede parasitar las células del sistema nervioso central, pero no es tan frecuente, ¿no? Esto ya es más, esto se va a dar ya en inmunodeprimido. Eso tenganlo en cuenta. Y hay ciertos términos que se aplican cuando estos parásitos tienen estas preferencias. Por ejemplo, se los llama miotrópicos cuando tienen preferencia por parasitar a células de tejido muscular. O también pueden ser miotropocardíacos cuando tienen preferencia por parasitar células musculares estriadas cardíacas, ¿no? Células del corazón, en otras palabras. O también pueden ser macrófagotrópicos, que tienen preferencia por los macrófagos, ¿no? Entonces eso dependiendo a qué afinidad van a ir desarrollando, porque vamos a ver más adelante que desarrollan prácticamente esta afinidad por irse a un determinado tejido, ¿no? Y algo importante, les dije que esta es la forma reproductiva del parásito. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por reproducción asexual, por fisión binaria longitudinal, aproximadamente cada 12 horas. Entonces, igual pueden preguntarles fisión binaria longitudinal. Muy bien. Vamos a la siguiente forma, tripomastigote. ¿Sí? Los tripomastigotes, la siguiente forma biológica, estos sí son importantes, les ponen bastante de su examen práctico y es fácil de reconocerlo, no hay dónde perderse, ¿no? Y vamos a ver qué características vamos a poder reconocer para poder decir que es un tipo mastigote. Primero, como ustedes están viendo, pues adquiere ciertas formas. En este caso se dice que puede adquirir una forma de C, como lo estamos viendo acá en la primera imagen, o una forma de S, ¿sí? Tal como estamos viendo en la imagen de la derecha, ¿verdad? Estos son mucho más grandes. Recuerden que a mastigote medía hasta 4 micrómetros. Este puede llegar a medir hasta 20 micrómetros. Entonces es mucho más grande. Y aquí vienen las características que ustedes tienen que buscar. Primero, el núcleo. El núcleo del parásito es central y alargado. Tal como lo estamos viendo acá. Es central y un poco o un tanto alargado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde está el quintoplasto? Es la segunda pregunta que tienen que hacer. Son la más importante. ¿Qué posición tiene el quintoplasto? Lo que les dije es lo más importante. En este caso, el quintoplasto está en posición posterior, diferente a lo que era en el mastigote, que hemos visto que era en posición anterior, ¿verdad? Entonces, esto que están viendo acá, es el famoso quintoplasto, que en este caso está posterior al núcleo. ¿Qué características tiene este quintoplasto? Tal como ustedes lo están viendo, es voluminoso, ¿verdad? Pareciera que incluso está rebasando a la misma superficie del parásito, es decir, que pareciera que está fuera del parásito, ¿no? Entonces, y aquí lo vemos súper bien, ¿no? Donde está la flecha. Y sí, efectivamente, pues parece que el quintoplasto está fuera incluso del parásito, ¿no? O en este otro caso, que no es, que parece que no está fuera, pero sí vemos que es bastante voluminoso, ¿no? Bastante grande en la parte posterior. Ambas presentaciones pueden ustedes verla en el microscopio, ¿no? Pero la cosa es que busquen que su quintoplasto está posterior al núcleo, y es súper voluminoso e incluso dando la apariencia de que está sobresaliendo el parásito, ¿no? Entonces, eso en cuanto al quintoplasto. Ahora, este quintoplasto se dice, pues, que se va a estar o se va a originar, o después de este quintoplasto, diré, próximo o cerca al quintoplasto, se va a originar otra estructura morfológica. ¿Y cuál es esa? Pues recuerden que este es un flagelado, ¿no? Entonces, en esta imagen lo vamos a ver mejor. Vamos aquí a la imagen de acá abajo y aquí vemos, ¿no? El quintoplasto en su parte posterior, el núcleo, y vemos esta estructura que está emergiendo cerca al quintoplasto. ¿Y qué es esta estructura? Un flagelo. Entonces, cerca del quintoplasto, otra lo repito, se va a originar un flagelo. Este flagelo, como ustedes lo están viendo en esta imagen representativa, va a emerger del cuerpo por la porción posterior, porque recuerden que todo esto es la porción posterior del parásito, ¿verdad? Entonces está emergiendo de la porción posterior del parásito, es decir, sale del parásito, del cuerpo. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a contornear, ¿sí?
todo el parásito, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Uy, ya. Entonces vemos que lo está empezando a contornear. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo está empezando a contornear? Va a dar origen a otra estructura que es la membrana ondulante, ¿no? Entonces, ¿qué se está originando? Otra vez repito, el flagelo que está saliendo por la parte posterior y al contornear, porque recuerden que está en la parte posterior, entonces está contorneando toda la parte que le queda, ¿verdad? Al contornear, va a formar la membrana ondulante, porque va a ir recorriendo todo el cuerpo del parásito. Y para quedar libre o salir nuevamente por la parte delantera. Entonces, el flagelo es libre por la parte anterior. Eso les preguntan bastante, es un poco confuso, ¿verdad? Entonces, recuerden, otra vez lo voy a repetir. El núcleo es central, el quintoplasto está posterior, cerca al quintoplasto se origina el flagelo emerge, otra vez estoy diciendo, emerge por la parte posterior. Este flagelo contornea toda la superficie que le queda del parásito, formando la membrana ondulante para finalmente salir o quedar libre por la parte anterior, ¿verdad? Es lo que estamos viendo acá. Entonces, miren, acá está el quintoplasto. Obviamente no lo vemos acá claramente, pero aquí se está originando el flagelo. El flagelo ha emergido por la parte posterior y miren cómo está formando la membrana ondulante, ¿sí? Está formando la membrana ondulante y salió libre por la parte anterior. Entonces el flagelo es libre por la parte anterior y acá lo mismo. Está el quintoplasto posteriormente, se origina el flagelo de un blefaroblasto cerca de este quintoplasto y emerge por la parte posterior y empieza a formar toda la membrana ondulante. Miren, muy bien. Entonces, y sale libre por la parte anterior. Entonces, eso es lo que tienen que buscar para decir que es un tripomastigote. Eso es importante. Ahora, como ustedes están viendo en estas dos imágenes de acá, no estamos viendo solamente al parásito, estamos viendo otras células, ¿verdad? Aquí otras células. ¿Qué son esas células? Son glóbulos rojos. Entonces, cuando ustedes observen o vean o noten, ¿verdad? Que alrededor del parásito hay glóbulos rojos, significa que estamos frente a un tripomastigote sanguícola, ¿sí? Entonces, los tripomastigotes sanguícolas son los que están circulando en la sangre del hombre. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante? Que estos tripomastigotes sanguícolas son la forma infectante para el vector. Es decir, en este caso, para las vinchucas, ¿no? Entonces, estas son las formas infectantes para las vinchucas, no lo olviden, eso igual les pueden preguntar, ¿ok? Ahora, cuando estos tripomastigotes son ingeridos por los vectores, es decir, por las vinchucas, estos van a irse hacia el intestino posterior y hacia el recto del mismo vector y van a cambiar de nombre, ¿no? Ya no se van a llamar sanguícolas, se van a llamar tripomastigotes metacíclicos. Y los tripomastigotes metacíclicos que están dentro del vector de la vinchuca son la forma infectante para el hombre. Muy bien, entonces es como lo mismo, pero dependiendo del lugar donde esté. Si se encuentra en la sangre, es la forma infectante para el vector. Si se encuentra en el vector, en su intestino medio y posterior, es la forma infectante para el hombre. Muy bien, entonces eso tengo en cuenta, les van a preguntar. Muy bien. ¿Qué más? También es conocido como la forma invasiva, el tripomastigote, porque también puede o tiene la capacidad de penetrar ciertos tejidos. Y algo importante que lo diferencia de amastigote, este no se reproduce, chicos, no hay reproducción en esta forma biológica. Amastigote, recuerden que sí se reproducía por reproducción asexual, por fisión binaria y longitudinal, ¿no? Pero este no tiene esa capacidad, su sistema genético no tiene esa información para reproducirse. Y por último, la última forma biológica que vamos a ver, el epimastigote. Entonces, es muy parecido a lo que hemos visto, ¿verdad? En el tripomastigote, pero igual tiene sus diferencias que ustedes tienen que notar para poder reconocer ambas formas. Primero, tiene una forma fusiforme o incluso polimorfa, no bien definida, ¿sí? Pero si ustedes lo comparan, pues efectivamente su forma es más recta, ¿no? Más fusiforme.
Porque recuerden que los tripomastigotes tenían forma de C o forma de S, ¿no? Entonces tenían curvaturas, mientras que acá vemos una forma más recta. Entonces es una primera diferencia que ustedes podrían tomar en cuenta. ¿Qué más? Puede ser un poco más grande que los tripomastigotes, pueden llegar a medir de entre 20 a 40 micrómetros. Y empezamos con las características, ¿no? Primero, su núcleo igualmente es central, ¿sí? Como estamos viendo acá. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, que es más importante. ¿Dónde está su quintoplasto? ¿Qué posición tiene su quintoplasto? Y vemos que la posición que tiene el quintoplasto es una anterolateral al núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir? El quintoplasto, que a ver, acá se ve mucho mejor. Aquí está el núcleo, lo están viendo, ¿verdad? Es el redondo grande, más pigmentado. Anterior y un poco lateral está el quintoplasto, ¿sí? Lo están viendo, ¿verdad? Entonces, ese es el quintoplasto. Gran diferencia, ¿no? Con un tripomastigote ni dónde perderse. Acá sucede lo mismo, acá se ve mucho mejor. Acá está el epimastigote, acá está el núcleo y anterior está el quintoplasto. En este de acá está anterior, pero lo más habitual es que esté como en el resto, estamos viendo por acá, por ejemplo, el núcleo y anterolateral está el núcleo. Acá igual, el núcleo, digo el quintoplasto. Y anterolateral está el quintoplasto. Acá igual. El núcleo y anterolateral está el quintoplasto. Muy bien. Entonces, la gran diferencia que ustedes van a buscar con tripomastigote. No hay donde perderse. Ahora ocurre lo mismo, ¿no? Cerca a este quintoplasto igualmente se va a originar un flagelo. Este flagelo va a emerger igualmente, va a emerger del cuerpo del parásito igual por la porción anterior del parásito. Entonces, lo mismo, ocurre lo mismo, ¿no? Aquí está el quintoplasto, como están viendo acá, emerge el flagelo, contornea un poco de membrana ondulante, pero no a gran magnitud, como hemos visto en el caso anterior, y queda más libre por la porción anterior. Entonces, el flagelo es en mayor cantidad libre en este caso, ¿sí? El flagelo es más notorio en este caso porque la porción libre es mucho más extendida. Muy bien. Entonces, eso tenganlo en cuenta. Este, chicos, el epimastigote no está en el hombre, ¿sí? No lo vamos a encontrar esto en el hombre. Esta forma biológica está en el intestino medio del vector, ¿muy bien? Entonces, una vez que el tripomastigote ha ingresado, ¿verdad?, al vector, cambia de nombre, les dije, ¿no? Y se llama metacíclico y se convierte en epimastigote. Entonces, eso igual tenganlo en cuenta. Entonces, el lugar o donde vamos a encontrar al epimastigote es el intestino medio del vector. Eso suelen preguntar, ¿no? ¿En qué lugares encontramos epimastigote? En el intestino medio del vector. ¿Y dónde más podemos encontrarlo? Y eso les molestan con eso. También podemos encontrarlos en medios de cultivo, ¿sí? Entonces, ahí también puede haber epimastigotes. ¿Por qué? Porque al poder extraer una muestra del vector y al cultivar estas muestras, pues pueden estos parásitos sobrevivir en el medio de cultivo y poder verlo al microscopio, ¿sí? Entonces, en este caso, si es que se les dificulta reconocer entre un tripomastigote y un epimastigote, pues es simple, ¿no? Ustedes ven que los epimastigotes no hay glóbulos rojos. Entonces, obviamente se trata de un epimastigote, porque si habría glóbulos rojos, sería un tripomastigote, ¿verdad? Entonces, eso igual, una gran diferencia, algo para que ustedes inmediatamente reconozcan que es un epimastigote. Y estas son formas de reproducción, pero en el vector, en el triatoma infestas, ¿no? Es igual, tengo en cuenta. Muy bien, vamos a ver su ciclo biológico, igual con un video para que puedan ubicarse mejor. Vamos a adelantarlo. Ya. Entonces, solamente vamos a explicar la parte de lo que ocurre en el hombre. Entonces, ese es el vector del Chagas, Triatoma infestans. Generalmente es nocturno este parásito, por eso lo ven que la persona está durmiendo. Tiene hábitos nocturnos, igual que lo vamos a ver en la siguiente clase, cuáles son las características y todo eso de este parásito, digo, de este vector. Entonces, como es nocturno, pues mucho más fácil poder alimentarse o picar a las personas. Ojo, chicos, que este vector es gigante a comparación del que hemos visto en la anterior clase, ¿no? De los mosquitos. Los mosquitos a veces ni siquiera se los ve bien, son pequeñísimos. Pero este vector sí es gigante, puede medir hasta 3 centímetros, 2 centímetros, es grande, 1 centímetro.
Entonces, una persona que está despierta, pues no se va a dejar picar, ¿verdad? Y mucho más difícil, pues, que se alimente de sangre. Pero como es nocturno y una persona está muerta prácticamente, si tiene el sueño profundo, peor todavía, entonces por eso es más fácil para el vector alimentarse, ¿muy bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí vamos a hablar de un vector que ya está infectado, ¿no? Que ya tiene los tripomastigotes metacíclicos. Entonces, ocurre lo mismo que hemos visto en lo que es el anterior parásito, ¿verdad? Primero tiene que alimentarse, va a succionar la sangre y aquí algo que quiero que tomen en cuenta, lo voy a retroceder. Ya. Entonces va a picar, ¿verdad? Se va a alimentar de sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a ver una imagen posterior. Estos parásitos, por la cantidad de sangre que consumen, se hinchan, ¿sí? Entonces su abdomen se llega a hinchar. Y como está hinchado este vector, ¿qué es lo que pasa? Va a estimular a que defeque y orine, ¿sí? Entonces, algo importante y una diferencia importantísima que ustedes tienen que hacer con lo que es el tema de malaria es que el vector de la malaria, por ejemplo, depositaba directamente las formas parasitarias, ¿verdad? Mediante la picadura. Pero acá no ocurre eso y esa es la principal diferencia que ustedes tienen que saber. En este caso, los tripomastigotes metacíclicos, es decir, los parásitos, no están en el aparato picador del vector, ¿sí? O sea, no están acá, sino están en su intestino posterior, ¿verdad? Y en su intestino posterior, pues, ¿qué hay? Pues son las heces fecales, en otras palabras, del vector, ¿no? O en la orina. Entonces, una vez que se alimentan de sangre, estos al hincharse van a estimular la salida de estas heces fecales, de estas caquitas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues miren, defecan cerca del lugar de donde han picado. Obviamente, el lugar donde han picado, chicos, es una solución de continuidad, es decir, es una lesión de la piel. A pesar de que sea diminuta, ¿verdad? Igualmente es como una puerta de entrada. Entonces, ¿qué ha hecho el vector? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas heces fecales más la picadura. En la picadura dijimos, ¿verdad? Que aparte tiene otras sustancias que libera como anticoagulantes y en este caso libera también sustancias como aptenos. Estos aptenos que libera el vector, lo que hacen es estimular la secreción de mastocitos. Entonces, ¿qué hacen los mastocitos? Pues generan como una especie, o estimulan, diré, a que la persona se rasque, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como se está rascando la misma persona, al rascarse, va a llevar estas heces fecales al sitio de entrada, es decir, al sitio de la picadura, ¿verdad? Y como está rascando, pues la misma persona al rascarse va a estimular que los parásitos ingresen al organismo, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo los tripomastigotes metacíclicos, por la persona que se ha rascado, los ha llevado hasta la picadura, donde había una lesión, y estos van a ingresar, ¿no? Estos ingresan, tienen esa facilidad. Entonces, eso es la principal diferencia. Tómenlo en cuenta, pues entonces eso no lo olviden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Los tripomastigotes metacíclicos generalmente van a ir a invadir a una célula. Y en este caso, pues los primeros en invadir son los macrófagos, porque recuerden que los macrófagos también son los primeros en atacar, ¿no? Cualquier sustancia extraña o agente extraño. Entonces, y recordemos que este parásito tiene afinidad o puede ingresar a los macrófagos. Entonces, va a ingresar a las células, en este caso el macrófago, y ¿qué es lo que pasa? Al cabo de unos días va a ir a transformarse hacia un amastigote, ¿sí? Recuerden que el amastigote es la forma reproductiva, ¿sí? Aquí no se muestra, pero ocurre lo mismo que hemos visto en los anteriores parásitos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en los anteriores parásitos? Pues ingresaba, ¿verdad?, a la célula por mecanismos de reconocimiento, por receptores que hay en la célula y todo eso, y se formaba una vacuola parasitófora, ¿verdad? Eso por la propia célula y por el mismo parásito. Entonces, lo mismo ocurre acá, no se ve, pero está ocurriendo eso. Una vez que la vacuola parasitófora se ha formado, el tripomastigote metacíclico se transforma en amastigotes, ¿ya? Y los amastigotes salen de la vacuola parasitófora, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan alimentarse del citoplasma de la célula, ¿muy bien? Entonces, por eso es que ya aquí los vemos libres dentro del citoplasma. Empiezan a multiplicarse bastante dentro del citoplasma, ya no están dentro de la vacuola, ¿muy bien? Ojo, uy, no puede ser.
Ya, entonces ahí se están multiplicando los mastigotes y pues en algún momento la célula, bueno, la célula va a dar cabida a que estos amastigotes vuelvan a transformarse en tripomastigotes, ¿verdad? Pero el nombre de estos tripomastigotes ya no es metacíclicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser liberados van a ir a la sangre, se llaman tripomastigotes sanguícolas, ¿verdad? Ahora estos tripomastigotes sanguícolas, como les dije, pues van a irse a varios tejidos. Pueden irse a tejido muscular, a tejido cardíaco, a otras células de macrófagos e inclusive a células del sistema nervioso central, ¿no? En este caso vemos cómo este está yendo a una célula miocárdica, a una célula cardíaca, ¿no? Muscular cardíaca. Y ocurre lo mismo, porque va a ingresar a lo que son estas células, se va a transformar nuevamente en amastigote. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este se va a reproducir nuevamente en varios y va a terminar destruyendo a la célula, ¿no? Con el tiempo, esta célula es reemplazada, ¿sí? O si no, finalmente se fibrosa. Entonces, como este proceso de cicatrización, porque prácticamente está destruyendo células cardíacas, ¿qué es lo que hace? Pues lo que se hace es cicatrizar esa área de lesión. Y sabemos nosotros que una cicatrización simplemente es una fibrosis que está ocurriendo. Y sabemos que una célula fibrosada o un tejido fibrosado no tiene la misma funcionalidad, por no decir que no tiene nada de funcionalidad, ¿no? Entonces, es por eso en que poco a poco va a ir afectando al corazón, a su función cardíaca, ¿sí? Y sobre todo lo que les dije, al sistema eléctrico del corazón. Muy bien. Que lo vamos a ver la siguiente semana, con más detalle. Entonces, eso es lo que ocurre en lo que respecta al ciclo que ocurre en el hombre, ¿no? Entonces, en lo que ocurre en el vector es algo similar a lo que hemos visto en lo anterior, ¿verdad? Entonces, acá igual está el ciclo biológico para que ustedes igual lo lean, ¿sí? Y puedan igual estudiarlo con más detalle. Pero hablemos un poco de lo que ocurre en el insecto, ¿no? Entonces, el insecto, como les dije, tiene un tamaño considerable, entonces, por eso succiona gran cantidad de sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos van a hacer que su estómago se distienda y todo lo que hemos visto, ¿no? Va a ocurrir, va a liberación de mastocitos, el rascado de la persona y todo eso. Pero ¿qué es lo que ocurre en el mosquito, en el vector? Es los tripomastigotes, pues han sido ingeridos esta vez por el vector, por las vinchucas, ¿verdad? Y estos tripomastigotes sanguícolas, recuérdenlo, van a ir al intestino medio del vector. Primera parada, ¿no? Y ya saben que en esta parte, se van a transformar en lo que son los epimastigotes que hemos visto, ¿verdad? Entonces, los epimastigotes sabemos que es una forma reproductiva, pero en el hospedador invertebrado, es decir, en el vector, igualmente por fisión binaria. Y una vez que se han reproducido en el intestino medio del vector, van a continuar su camino y aquí viene la diferencia, ¿no? Con el anterior parásito, porque los otros parásitos del intestino medio se iban hacia las glándulas salivales o hacia el aparato picador, ¿no? Del mosquito. Pero en este caso no. En este caso, estos van a irse hacia el intestino posterior, hacia el recto del vector, ¿no? Y en este lugar se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos, ¿no? Y solamente están esperando a que este vector vaya hacia una persona que no esté infectada, se alimente, se distienda su estómago y estos salgan con las heces del vector. Y ocurra todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de lo que es el Chagas. Entonces, estudienlo bien, es fácil, no es tan complicado. Entonces, una repasada más y lo van a dominar. Entonces, acá igual lo que les decía, ¿no? Esto es lo que ocurre. Este es el vector. Miren cómo el vector, con un buen tamaño, se acerca a la persona y miren cómo se empieza a hinchar. Miren su abdomen, ¿verdad? Parece una garrapata, ¿no? Pero así se empieza a hinchar, porque este consume bastante sangre por su tamaño. Se hincha tanto, pues como estamos viendo en esta última imagen, que llega a defecar, ¿sí? Defeca cerca de donde ha picado. Y la persona, pues la misma persona se rasca y es la misma persona que lleva los tripomastigotes metacíclicos al área de lesión y se infecta, ¿no? Entonces, esto es la principal diferencia con el ciclo de malaria, ¿no? Y bueno, acá lo que ya hemos explicado, no es necesario repetirlo, ¿no? Todo el ciclo, toda la vuelta que se va a dar el parásito, ¿no?
Muy bien. Y ya para ir terminando, pues hablemos un poco de los mecanismos de transmisión. Sí, en este caso hay bastantes igual mecanismos de transmisión que deben ser mencionados. En este caso, la más importante, obviamente, es la transmisión vectorial, ¿no? Es esta aquella que se da cuando los tripomastigotes ingresan por vía transcutánea, ¿no? Ahora, esto está mal. Aquí me equivoqué. Esto no es una penetración activa, es una penetración facilitada, ¿sí? Eso es una diferencia. ¿Por qué es una penetración facilitada? Porque recuerden que el- por donde está ingresando los parásitos es por una lesión, que obviamente ha hecho el mismo vector, pero al fin y al cabo no está introduciendo al parásito directamente, ¿no? Sino que él ha hecho una lesión, obviamente, pero el que está introduciendo el parásito es el hombre, el mismo hombre al poder rascarse. Entonces, eso igual lo voy a arreglar cuando les pase, pero esto es una penetración facilitada, ¿ya? De tripomastigotes metacíclicos por vía transcutánea. Muy bien. Otra forma de transmisión es la transmisión transplacentaria, muy importante en Bolivia, que les dije, ¿no? Que aproximadamente el 10% de todos los casos corresponden a la transmisión transplacentaria. Entonces, esto igual, ¿no? Es por la transmisión que hay de la sangre en la circulación madre fetal. Entonces, ¿quiénes son los que van a este, atravesar esta barrera? Pues obviamente los tripomastigotes sanguícolas, ¿verdad? Entonces, son estos los que se encuentran en la sangre y por ende van a poder atravesar esta barrera transplacentaria. Las que tienen más riesgo, o se ha visto que es un factor de riesgo para esta transmisión transplacentaria, son las mujeres multíparas, ¿no? Las que tienen varios hijos. ¿Qué más? Otros mecanismos de transmisión. Está la transmisión, y esto es importante, igual es pregunta, transfusional y los trasplantes de órganos. Lo mismo que en malaria, ¿no? Entonces, recordemos que literalmente, pues aquí hay parásitos que están rondando en la circulación sanguínea del hombre. Entonces, imagínense que a este señor, que tal vez es asintomático, se le ocurra donar sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a terminar produciendo más daño que ayuda. Entonces, por eso es importante que siempre se haga pruebas y se hace. Y sobre todo el Chagas se hace antes de donar sangre. Generalmente se le hace estas pruebas a los donadores de sangre o a la sangre extraída para ver si tenían Chagas. Entonces, es importante porque por eso vamos a evitar que estas personas se contagien o se corte de alguna manera la transmisión. Y lo mismo ocurre con los trasplantes de órganos, ¿no? Igual, el mismo principio. Igual puede haber tripomastigotes en esos órganos que estén circulando o incluso amastigotes. Y viene otra que igual preguntan, ¿sí? En sus exámenes, ¿qué es la transmisión en laboratorios? ¿Sí? Porque como este parásito o esta parásito es frecuente en nuestro país, pues es ampliamente estudiada. ¿Y cómo se los estudia? Pues precisamente se los estudia capturando los vectores, ¿sí? Entonces es como que se hace bastante manejo de los vectores. Entonces, incluso en la cátedra, en la facultad, hay estos vectores. La doctora tiene sus vinchucas ahí en sus frasquitos y en prácticas les mostraba, incluso ella se hacía picar, ella, era algo extraño, era algo raro, pero ella se hacía picar, decía, miren cómo me pica y todo eso, entonces sí, y ahí se veía cómo su probóscide era gigante y era larga, entonces, por este hecho también es un factor de riesgo y también podría convertirse en un mecanismo de transmisión, porque cuando no se trabaja de manera adecuada, no se cumple las medidas de bioseguridad como tal, entonces igual, ¿no? Igual puede convertirse en un mecanismo de transmisión. Y tenemos otra, que esta es una que recientemente se está implementando en la literatura, no está en todas las literaturas, es la transmisión oral. Estos podría decirse frecuente en Bolivia. ¿Por qué? Porque estos vectores y están como les dije, en áreas tropicales, ¿verdad? En áreas donde hace bastante calor. Y por lo tanto también están en áreas selváticas. ¿Y qué quiere decir esto? Que recuerden que la gente pobre del área tropical, generalmente muchas, tienen sus casas de maderita, ¿verdad? Y lo hacen justamente en estas áreas tropicales, donde no hay nada, ¿no? Solo hay una casita. ¿Y qué más? Pues y también su medio de trabajo es yendo a estas zonas selváticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha visto que estas personas lo que hacen es tomar ciertos jugos, como es un jugo llamado
leche de majo, que es una fruta, no tengo muy claro, que la doctora Durán lo explica, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen es que al triturar esta fruta, lo trituran tal cual, sin pelarlo, sin lavarlo, sin nada. Entonces, dentro de estas frutas o dentro de este majo están precisamente estos vectores. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo trituran al vector y todo. Y estos vectores triturados, que posteriormente van a ser el jugo, son tomados, ¿no? Y recuerden que los vectores, pues están los tripomastigotes metacíclicos en sus heces. Y como el vector ha sido triturado totalmente, pues sí, también están sus heces, ¿verdad? En este jugo que van a tomar. Y pues de esa manera se infectan, se dice. O también con el jugo de caña, ¿no? Que ustedes sí conocen el jugo de caña, entonces ocurre lo mismo, ¿no? A veces no se dan cuenta las personas y trituran a los vectores más, ¿no? En estos jugos de caña y pues igual se pueden infectar con esto. Entonces, eso es un mecanismo obviamente menos frecuente, pero que hay que tomar en cuenta en nuestro país en particular, ¿sí? Y ahora con menos porcentaje, casi así imposible, está la transmisión por la leche materna y por el contacto sexual, ¿sí? Pero como dice ahí, excepcional, casos excepcionales, ¿sí? Y algo que me olvidé también mencionar, chicos, es que también puede haber una transmisión conjuntival, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Pues que a veces estos vectores, como hemos visto en el video, tienen preferencia por picar en la cara, no porque prefieran la carne en particular, sino es que buscan áreas descubiertas y generalmente pues la persona duerme con una sábana o con algo delgado que no logra descubrir partes del cuerpo, ¿no? Del tórax o de las piernas, pero la cara siempre está descubierta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que por eso incluso se le llama barbeiros. Ustedes van a ver, si ustedes lo leen un poquito más, van a ver que en Brasil se lo conocía como barbeiros porque decían que estos vectores picaban solamente la región de la barba. Entonces, por eso se llama barbeiros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como están tan cerca de la cara, ¿no ve? Y pueden picar, digamos, no sé, cerca al ojo. Entonces, es el mismo principio, ¿no? Pican cerca del ojo y la persona, por rascarse, se va a frotar los ojos. Y al frotarse los ojos, igualmente, estas heces fecales puede llevarlo a las conjuntivas oculares, ¿verdad? Entonces, igual por vía conjuntival puede haber una transmisión. Y es igual pregunta, no lo me olvidé, me olvidé yo, pero igual ya les estoy diciendo, muy bien. Entonces, es igual, es frecuente, es bastante frecuente la transmisión conjuntival, muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar del ciclo? La vía de infección, ya sabemos, es transcutánea, ¿verdad? La vía también puede ser transplacentaria o también puede ser vía oral, ¿no? Como lo que ya hemos visto mediante la leche de majo, el jugo de caña y todo eso. ¿Qué tipo de ciclo es? Es heteroxeno. ¿Por qué? Porque hay dos hospedadores, ¿no? En este caso hablamos del vector y del hombre, ¿no? ¿Cuál es el hábitat? Hablando de los hombres, puede ser el células del sistema macrófago fagocítico, también células musculares, células cardíacas, ¿verdad? Células musculares lisas del esófago o del intestino grueso. Y ojo, se ha visto que tiene afinidad igual por células del intestino grueso, ¿no? Y ahí viene una patogenia llamada colon chagásico, que igualmente lo vamos a llevar la siguiente semana. Igual es bastante frecuente en nuestro país, entonces es igual, ténganlo en cuenta. ¿Y dónde es su hábitat? En el vector, en el triatómino, es en el intestino medio. ¿Por qué? Porque en el intestino medio están los epimastigotes, ¿verdad? Y en el posterior ya están los tripomastigotes metacíclicos, ¿verdad? En el recto. ¿Cuál es la forma infectante? Para el hombre, los metacíclicos y para los triatóminos, los sanguícolas, ¿verdad? ¿Cuál es el reservorio más importante? Obviamente es el hombre, pero también puede serlo el perro y el gato, como los reservorios domésticos. También puede haber reservorios salvajes, como pueden ser algunos marsupiales como armadillos o murciélagos. Tipo de infección es una heteroinfección y esto igual es una zoonosis, porque igualmente puede transmitirse hacia los animales. ¿Oye? Y aquí viene algo importante que también tienen que recordar. En esta parasitosis no se habla de un hospedador intermediario, no se habla de un hospedador definitivo. Si se han dado cuenta, no hemos mencionado esas palabras en ningún momento. ¿Por qué?
porque no se habla de reproducción sexual, ¿verdad? Si ustedes han tomado atención al ciclo biológico, en ningún momento hemos hablado de reproducción sexual, ¿verdad? En malaria sí hemos hablado de reproducción sexual en el vector, pero acá no, en ningún momento. Entonces eso todavía está en estudio, no se sabe. Por el momento se sabe que no hay reproducción sexual como tal, solo hay reproducción asexual. En el hombre, con los amastigotes, y en los tríponos, en los triatóminos, con los epimastigotes, ¿no? Entonces, porque no hay reproducción, por lo que no hay reproducción sexual, no se habla de que si hay un hospedador definitivo o si hay un hospedador intermediario. Solo se habla de estos términos, hospedador vertebrado y hospedador invertebrado. Entonces, es fundamental, importante que recuerden esto para que no se confundan, ¿no? Entonces, aquí no hay intermediario ni hay definitivo, solo es vertebrado e invertebrado. Y obviamente, pues ustedes ya saben por el nombre quién es vertebrado, pues el hombre y los mamíferos, y quién es invertebrado, el vector, ¿no? El triatoma infestas. En Bolivia se dice que las cepas que circulan tienen mayor afinidad por afectar a células miocárdicas. Por eso también es bastante importante que sepamos la patogenia cardíaca de este parásito, que ocasiona este parásito. Estos parásitos son considerados aerobios porque cumplen el ciclo de Krebs y tienen una gran plasticidad, ¿sí? Para poder invadir cualquier tipo de célula o invadir cualquier tipo de tejido. Ahora, como les había dicho en un principio, estos parásitos con el tiempo, o estas formas biológicas que hemos visto con el tiempo, tienen la capacidad de habituarse a infectar a un determinado tejido. ¿Qué quiere decir eso? Que, no sé, imagínense que han llegado los tripomastigotes metacíclicos, ¿verdad? Y han invadido los macrófagos. Los macrófagos han dado origen a que se liberen se reproduzcan los amastigotes y se liberen nuevos tripomastigotes y esta vez sanguícolas, ¿no? Ahora, aquí es el detalle, ¿no? Los tripomastigotes sanguícolas pueden irse hacia cualquier tejido. Ahora aquí viene esta explicación. Pueden irse, digamos, a tejido cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a desarrollar con el tiempo, con las semanas, una afinidad por solamente invadir células cardíacas. Entonces, solamente va a haber una afectación a nivel cardíaco, entonces el tejido o el órgano afectado va a ser el corazón. Y este proceso, donde se especializan para poder afectar o infectar un determinado tejido, se llama histotrófico-cional. Sí, esa es la palabra que describe este acto de poder especializarse a infectar un determinado tejido. Muy bien. Entonces, por eso hay afectación del corazón, afectación del colon, ¿sí? Y ya en casos más severos, obviamente puede haber ya una afectación multiorgánica, ¿no? Y algo importante también que van a preguntarles es el tema de las gallinas o de las aves, más que todo de las gallinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las gallinas? Porque recuerden que generalmente, como cualquier persona del área rural, pueden tener gallinas, ¿no? Porque de eso viven la mayoría del ganado, de estas gallinitas, de poner huevos y todo eso. Entonces, estas gallinas, chicos, no pueden infectarse de Chagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura de estas aves o de las gallinas es elevada. Es una temperatura que el parásito no puede aguantar. Por lo tanto, cuando estos vinchucas o estos triatomas van a ir a alimentarse de una gallina, van a hacerlo con normalidad, ¿no? O sea, esto no es contrario para los vectores, sino es trágico para los parásitos. Entonces, una vinchuca infectada va a alimentarse de una gallina, y por algún movimiento, por algo que produzca la gallina, va a llevar estas heces hacia esta región igual, donde está la picadura, y el parásito por alguna razón logra entrar, no va a pasar nada, ¿no? Porque la temperatura de la gallina va a hacer que el parásito muera. Entonces, los aves no pueden contagiarse, las gallinas sobre todo, de Chagas. Entonces, estos solamente son fuente de alimentación, ¿sí? Son fuente de alimentación para los vectores y ya. Pero son importantes por el tema de que atraen a los vectores, ¿no? Y porque les dan fuente de alimentación, porque como les dije, o bien los vectores pueden alimentarse del hombre dentro de la casa o pueden estar en el peridomicilio alimentándose de las gallinas y cosa que cuando el hombre salga, pues hay mayor probabilidad de que se infecte, ¿no? Y de que estos vectores lo piquen, porque las gallinas también son fuente de alimento. Muy bien. Y no creo que lleven esto, pero vamos a llevar esta diapo nada más por si acaso. Entonces, algo de la patogenia para terminar. Como siempre, ¿no? Igual tiene que haber procesos por los cuales el parásito logre ingresar a la célula.
Y ya hemos visto, ¿no? Y se repite, primero por la citoadherencia, mediante receptores de membrana. Después va a empezar la invasión a la propia célula, ¿sí? Ya sabemos el proceso de la vacuola parasitófora y todo lo que es. Ojo, pero que no estamos hablando de una apicomplexa, estamos hablando de un sarcomastigófora, pero igualmente este es intracelular, entonces igual hay que tomarlo en cuenta. Y por último, una lisis celular, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes van a terminar reproduciéndose y acumulándose tanto, pues que llegan a explotar la célula, ¿no? En el caso de los amastigotes. ¿Qué acciones son las que nos van a generar? Una acción preinflamatoria, obviamente, porque está habiendo una lesión de los tejidos. Por lo tanto, esto va a llamar citoquinas de la inflamación y todo eso y va a terminar inflamando dicho tejido, dicho órgano. Por eso está el colon chagásico, el corazón chagásico, que vamos a ver que en cierta manera se inflaman y aumentan de tamaño. Esto sobre todo se da en una fase aguda, ¿sí? De la enfermedad. Y tenemos una acción tóxica que se dice que los amastigotes pueden producir una toxina. Y esto ya se da más en una fase crónica, ¿no? Cuando el parásito está ya durante meses en el hospedador. Entonces, con estas toxinas va a terminar afectando el tejido neuronal del músculo. Por ejemplo, en el caso del intestino grueso, pues puede terminar dañando mediante estas toxinas los plexos de Auerbach. Y en el caso del músculo cardíaco, pues el sistema eléctrico del corazón, ¿no? Todo por las toxinas que liberan los amastigotes. Entonces, igual importante para la clínica que vamos a ver la siguiente semana. También se manejan ciertas teorías que hay que tomarlas en cuenta, como la teoría autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que se dice que una vez que el parásito ingresa al hospedador o al hombre en este caso, va a generar una respuesta inmunitaria, pero cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta inmunitaria con el tiempo va a empezar a atacar a tejidos propios, ¿sí? Entonces, por eso se llama una teoría autoinmune. Y puede ser frecuente esto en nuestro país, que haya afectación autoinmune, ¿sí? Entonces, igual vamos a estudiarlo la siguiente semana con más detenimiento. Y también hay lesiones microvasculares que pueden generar microtrombosis, ¿sí? Igual generar como consecuencia ya problemas cardíacos, pero lo más frecuente es lo que hemos visto, ¿no? Que estas células poco a poco pues vayan destruyendo las células cardíacas y esto se fibrosis, más que causar una trombosis, ¿no? Como en el caso de la malaria cerebral, que hemos visto, eso es más frecuente en malaria. En Chagas no es tan frecuente que se generen trombos. Y eso, chicos, sería, porque esto ya es para la siguiente clase, lo de manifestaciones clínicas. Antes de terminar, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran que repita para poder terminar la clase? ¿El promastigote? Sí, porque la teórica de la doctora Celeste había un cuadrito que tenía al amastigote, al promastigote, bimastigote y tripomastigote. Ah, ya, sí, sí. Eh, no lo manejan todos, pero hay una preforma, por así decirlo, que es un paso entre amastigote y tripomastigote, que es el promastigote, ¿sí? O sea, es un paso intermedio entre convertirse a mastigote a convertirse a tripomastigote, ¿sí? Y es lo que dice su compañera, promastigote. Pero no es necesario estudiarlo porque no es importante y como no lo van a encontrar en todas las literaturas. Pero es simplemente eso, es el paso intermedio entre una mastigote y un tripomastigote, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que los amastigotes van a dar origen al promastigote y los promastigotes ya cuando son liberados en el paso hacia convertirse, o sea, cuando ya son liberados y salen de la célula, ¿verdad? Se convierten en tripomastigotes como tal. Y eso es el promastigote, es una forma anterior a convertirse a tripomastigote.